17 al 38. Continuamos, antes de comenzar, un nuevo libro de las Escrituras, predicando algunos pasajes selectos. Hoy vamos a ver este hermoso texto, Hechos capítulo 20, versículos del 17 al 38. Vamos a leer la palabra de Dios, a explicar la palabra de Dios y aplicarla, que es lo que conocemos como predicar expositivamente. Hermanos y amigos, esto que voy a leer es Dios hablando a su pueblo en el día de hoy. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Oremos una vez más. Espíritu Santo de Dios, gracias por el texto, gracias por la escrituración de tu palabra, gracias por esta iglesia donde hoy se puede exponer. Gracias por los pastores que pueden exponer fielmente la palabra, y por los oyentes, los miembros y los diáconos de las iglesias bíblicas a las cuales nos has permitido pertenecer. Háblanos hoy poderosamente, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles es obviamente el Espíritu Santo, pero en el libro de Hechos hay 2 protagonistas humanos, que son los apóstoles Pedro y Pablo. La primera parte del libro de Hechos presenta los hechos de la vida del apóstol Pedro, y luego cambia súbitamente y presenta los hechos de la vida del apóstol Pablo. Y en esta sección donde estamos precisamente hablando de los hechos de la vida del apóstol Pablo. Y el relato llega a un punto en que, por circunstancias dirigidas por Dios, el apóstol Pablo tiene que concentrar su labor en las personas que gobiernan las iglesias. Pablo concentra su labor en las personas que gobiernan las iglesias, es decir, los pastores, también llamados en el texto ancianos u obispos. Este pasaje es especialmente dirigido hacia ellos.
Es claro en el pasaje que el gobierno de la iglesia de Éfeso lo ejercían una pluralidad de varones. Es claro en el pasaje que el gobierno de la iglesia de Éfeso lo ejercían una pluralidad de varones. No un solo pastor, no una pastora, no una junta de diáconos, no una democracia intraeclesial, una pluralidad de varones. Llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso a las playas de Mileto. Este pasaje es para ese grupo de hombres llamados ancianos, pastores u obispos. Esas palabras son intercambiables y este grupo de hombres es vital para la existencia de la iglesia. Pero aunque este pasaje es especial para estos varones, toda la iglesia debe conocer lo que el Espíritu Santo dice a los pastores para poder facilitarles su trabajo a ellos en la iglesia, pero también para que la iglesia aprenda a reconocer a un hermano cuando ha sido llamado y dotado para ser pastor. Porque todos en la iglesia debemos participar adecuadamente en su proceso de elección y ordenación. Por eso, aunque este pasaje es especial para pastores, nos conviene a todos estudiarlo. Al leer el pasaje partimos de un hecho muy claro. El apóstol Pablo llegó a ser un pastor muy apreciado por la iglesia de Éfeso en los 3 años que la pastoreó. Y no solamente fue apreciado, muy apreciado por la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo fue apreciado, muy apreciado por todas las iglesias que fundó y visitó. Y si a uno lo aprecian grandemente en todas las iglesias donde uno labora como pastor, es porque uno conoce el oficio de pastor. Entonces todos debemos prestar hoy mucha atención a lo que este perito pastor quiere enseñarnos. A partir de este pasaje podemos hacer una pregunta a los pastores o candidatos a pastor que están en este lugar. Hermanos, pastores o candidatos a pastor, ¿quiere ser usted un pastor eficaz en tan solo 3 años? ¿Quiere ser usted un pastor muy eficaz en tan solo 3 años? Escuche lo que Cristo, por medio de Pablo, tiene que decirnos respecto al oficio de pastor. Es obvio, pues, el tema de nuestro pasaje. El tema de nuestro pasaje es el oficio de pastor ejercido con excelencia. Y el título de nuestro pasaje es El pastor muy amado. El pastor muy amado. Salta a la vista en el pasaje, por la forma como despidieron al apóstol Pablo, que los pastores de Éfeso consideraban a Pablo un pastor muy amado. Y por eso le hemos puesto por título a nuestro mensaje en el día de hoy, El pastor muy amado. Y para estudiar nuestro pasaje vamos a dividirlo en 4 puntos principales, omitiendo otras cosas. Este pasaje es tan rico que se podría extender en su exposición, pero vamos a omitir muchas cosas y con un pequeño arreglo milético vamos a ver tan solo 4 cosas en este pasaje acerca de un pastor muy amado. Vamos a ver en primer lugar el ejemplo de un pastor muy amado, los versículos 17 y 18. En segundo lugar vamos a ver el corazón de un pastor muy amado a lo largo de todo el pasaje. Vamos a ver en tercer lugar el trabajo, es decir, sus obligaciones, el trabajo de un pastor muy amado también a lo largo de todo el pasaje. Y finalmente veremos el reconocimiento para un pastor muy amado en los últimos 2 versículos. Son 4 cosas pues muy sencillas: el ejemplo, el corazón, el trabajo y el reconocimiento para un pastor muy amado. Veamos en primer lugar el ejemplo de un pastor muy amado. Y lo que se coloca en primer lugar es sin duda lo más importante. Veamos otra vez el versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Esa expresión, vosotros sabéis
cómo me he comportado entre vosotros, está haciendo alusión al ejemplo. Pablo les está poniendo de presente su propio ejemplo. El ejemplo desde que entró hasta que salió fue uno solo, y él está pidiendo a todos estos pastores, amigos y hermanos de él: miren mi ejemplo. Eso significa que lo primero y lo vital para un pastor es ser de buen ejemplo. Ejemplo de santidad. Pablo fue un ejemplo de santidad, ejemplo de integridad en todo lo que hacía, ejemplo de consagración, ejemplo de sacrificio, ejemplo de vida de hogar. Si el pastor es casado, él debe ser ejemplo en la vida de hogar, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque si alguno no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El pastor enseña con su ejemplo. El pastor debe enseñar porque tiene un carácter maduro que otros pueden ver. Y por eso es necesario recordar que las personas jóvenes no pueden entrar al oficio de pastor. Es más o menos necesario que usted tenga cerca de 30 años, más o menos unos 30 años, para empezar a ejercer el oficio del pastor. La Biblia nos muestra que a esa edad se inicia el trabajo en el santuario. Lo vemos en el Antiguo Testamento. El carácter del hombre no madura hasta esa edad, cercana a los 30 años. Nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años. Y Él es nuestro ejemplo. Pablo imita a Cristo en su ejemplo y nos dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así que los pastores tenemos como elemento principal y vital nuestro ejemplo, pero ningún pastor da un ejemplo perfecto. Solo nuestro Señor Jesucristo da un ejemplo perfecto. Lo principal que el pastor debe buscar comunicar es su ejemplo, porque los discípulos de Cristo cambian cuando escuchan las verdades predicadas, pero luego las ven vividas en el pastor que predicó. Por eso los pastores no predicamos solo cuando estamos en el púlpito. Creo que predicamos más cuando nos bajamos del púlpito. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo transformó al apóstol Juan en el apóstol del amor, siendo previamente un hombre iracundo, llamado el hijo del trueno. ¿Cómo transformó Jesús a Juan, el hijo del trueno, en el apóstol del amor? Cuando Jesús predicaba, Juan escuchaba a Jesús hablar del amor, pero cuando Jesús terminaba sus predicaciones, Jesús amaba a Juan. Y luego Juan veía a Jesús amando a los demás. De esa manera, Juan fue transformado de un hombre iracundo en el apóstol del amor. Así que lo más importante para un pastor es su ejemplo. Y el resto del pasaje es una descripción de lo que es un buen ejemplo de vida para un pastor, comenzando desde su corazón. Es decir, que el pastor debe ocuparse primero por su corazón. Lo primero para un pastor es su ejemplo, pero su ejemplo debe venir de su corazón. Y ese es nuestro segundo punto, el corazón de un pastor muy amado. Ya vimos en primer lugar el ejemplo de un pastor muy amado, es lo vital, pero ese ejemplo viene de un corazón que ha sido transformado. Y ese es nuestro segundo punto, el corazón de un pastor muy amado. El pasaje es rico en dejarnos ver las características del corazón de Pablo a lo largo de todo el pasaje. Comencemos en el verso 19. Dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ahí hay por lo menos 3 características del corazón de un pastor muy amado. La primera es sirviendo. Pablo era un servidor, como él mismo se autodenomina, un esclavo de Cristo. La segunda característica es humildad, con humildad. La tercera característica es con muchas lágrimas y pruebas. Es decir, que el corazón de un pastor muy amado es el corazón de un servidor, humilde y sufrido. Servidor de Cristo, pero para servir a Cristo es necesario servir
a los discípulos de Cristo. ¿Cómo sirvo yo a Cristo? Cuando les sirvo a ustedes. Los pastores amamos a Cristo al amarles a ustedes. Nosotros no podemos amar a Cristo directamente. Ustedes son el medio que los pastores tenemos para mostrarle amor a Cristo. Pablo era un servidor que se dedicó a servir a muchos, a muchísimos hermanos. Pablo atendió las necesidades de muchos, así como su Señor vino a dar su vida en rescate por muchos. Pero no solamente fue un servidor de muchos, sino un servidor humilde. Pablo siempre mantuvo un concepto de sí mismo adecuado, un concepto bajo, sabiendo que él no era absolutamente nada y que lo que era por la gracia de Dios. Yo soy el primero de los pecadores, servidor entre ustedes, soy como una nodriza que cuida a los pequeñitos con amor. Yo soy un servidor de ustedes. En ese sentido, Pablo se veía a sí mismo como Cristo. Cristo, el esclavo de más baja condición, que no tuvo reparos en tomar la toalla, coger el lebrillo y lavar los pies de sus sucios discípulos. Es como si quisiera decir, aunque yo soy más que ustedes en el reino, soy vuestro servidor en el reino, ustedes son príncipes en el reino y yo su esclavo. Esa es la característica del corazón de uno que es un pastor, es humilde y está dispuesto a lavar los pies de otros. Su interior es cada vez más semejante al Señor Jesucristo. Pero no solamente servidor y humilde, sino sufrido. Un pastor tiene que estar preparado para enfrentar muchísimos problemas. Pablo dice, me han venido pruebas, con muchas lágrimas, me han venido acechanzas. Ese lenguaje significa que los pastores somos escogidos, llamados y preparados para enfrentar problemas todo el tiempo. Y muy dolorosos. Todo el tiempo estamos enfrentando problemas. Pablo era perseguido por los judíos, pero también Dios traía problemas a la iglesia desde adentro. Hay problemas de adentro, hay problemas de afuera. De tal manera que un pastor debe tener en su corazón un corazón preparado para la aflicción. Hemos hablado mucho en este púlpito que a la iglesia de nuestro tiempo se le ha engañado con la teología de la prosperidad, que enseña que los cristianos no debemos esperar problemas. Hemos dicho que la Biblia enseña todo lo contrario, que la consigna del cristianismo no es pare de sufrir, sino prepárate para sufrir. Y el principal que debe estar preparado para sufrir es el pastor. Los pastores debemos tener una mente preparada para la aflicción porque vamos a enfrentar problemas, muchos problemas. Imagínense, los pastores de esta iglesia estamos disponibles para aproximadamente 300 personas. ¿Cuántos problemas hay en su vida? Y nosotros tenemos que estar disponibles para ayudarle en los problemas de su vida. Ahora multiplique sus problemas por 300. El pastor tiene que saber que le espera el enfrentar muchos problemas. Tiene que tener una mente preparada para la aflicción. Y esa mente preparada para la aflicción le exige no cesar, no desmayar, continuar ejerciendo su oficio como pastor a pesar de las muchas dificultades. A veces nos vamos a sentir decaídos y abrumados por los muchos problemas, pero el santo deber de pararnos a predicar, de ir a enseñar, de atender al hermano que sufre, es principal para nosotros. Así que dejamos a un lado nuestra vida, dejamos a un lado nuestra agonía y siempre tenemos que estar listos. Listos para predicar, listos para enseñar. Tenemos que tener esa determinación, la cual Pablo muestra en el verso 24 cuando dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ni lo bueno que me pasa, ni lo malo que me pasa, debe quitar la determinación que tengo de completar un buen trabajo. Por eso es que una persona menor de 30 años no debe ser pastor. El joven no tiene aún una determinación madura. El joven es más fácilmente fluctuante, decae más fácilmente. Por eso repito que para poder ordenar a un nuevo pastor, este debe estar cercano a los 30 años. Porque el pastor va a enfrentar muchas aflicciones, no las suyas propias, las de muchos a su alrededor. Entonces, un pastor en su corazón debe ser un servidor, humilde y sufrido, con una mente preparada para la aflicción.
Pero hay otro grupo de características en el pasaje que nos muestran cómo debe ser un pastor muy amado, cómo es el corazón de uno que llega a ser un pastor muy amado. Versículo 33. Pablo dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. El pastor muy amado es una persona no codiciosa, no está buscando enriquecerse. Él no está aquí por el dinero y no está por sacarle el dinero a las personas. No es codicioso, es un hombre contento con su Señor, no necesita más que su Señor. Pero no solamente no es codicioso, sino que todo lo contrario, es un trabajador esforzado. Versículo 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido. El apóstol Pablo está diciendo que en ese tiempo la iglesia de Éfeso no podía sostenerlo económicamente y él se vio en la obligación de trabajar en un oficio secular. Su oficio era hacer tiendas, hacer carpas, las cuales se utilizaban para algunas fiestas judías, pero también para las travesías en el desierto, como las carpas de hoy en día. Pablo era un manufacturador de carpas. Y él hacía eso esforzadamente y con lo que ganaba se autosostenía y le daba a los que estaban con él. Y esto nos presenta, en esta época de la vida del apóstol, nos presenta una figura del pastor que es lo que llamamos el pastor bivocacional. Es decir, es un hermano que la iglesia lo reconoce con todos los dones para ser pastor y lo ordena, pero él nunca abandona su oficio. Ni su oficio de arquitecto o abogado o ingeniero o lo que sea con lo cual él sostiene su hogar. Él sigue siendo el profesional o el trabajo que tiene o cualquier trabajo y es pastor de la iglesia. Tan pastor como los demás que estamos de tiempo completo. Es un pastor bivocacional. Pero la característica aquí es que el hombre que llega a ser pastor es un trabajador esforzado y lo demuestra en la forma como provee para su hogar. Si un hombre que aspira a ser pastor no provee para su hogar, no puede ser pastor. Una persona que sea flojo para trabajar no puede ser pastor. Tiene que ser un trabajador esforzado. Entonces aquí tenemos dos características más del corazón de un pastor muy amado. No es codicioso y es diligente. Diligente, es un trabajador esforzado. Pero no solamente no es codicioso y es diligente, sino que es generoso. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, este pasaje, más bienaventurado es dar que recibir, es utilizado comúnmente en las iglesias para motivar a las personas a que den contribuciones económicas para la iglesia. Pero les pregunto, ¿a quién está dirigido este pasaje en este contexto específico? A los pastores. Entonces, somos los pastores los que debemos ser, en este pasaje, los generosos. La imagen que la gente tiene de los pastores es que los pastores siempre estamos pidiendo y recibiendo, pidiendo y recibiendo. No es así. Los pastores estamos dando más que pedir. El pastor debe ser generoso. El pastor entiende que es más bienaventurado dar que recibir. El Señor Jesús fue extremadamente generoso. Él dio más que sus bienes, dio toda su vida y Pablo lo entendió correctamente. Y por eso escribe a los Corintios, en 2 a los Corintios, capítulo 12, no vayan allá, yo voy a leerles, pero es bueno que veamos el corazón de Pablo cuando cita este asunto en otro lugar. 2 Corintios 12, 14 y 15. Escuchen lo que dice Pablo en esta sección. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. No os seré gravoso significa que Pablo no permitía que los corintios lo sostuvieran económicamente. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Los corintios tuvieron un momento en que
no amaron al apóstol y lo rechazaron la mayoría de ellos. Pero él está diciendo aquí, los padres, los pastores somos como padres que no debemos estar pidiendo sino dando. Los pastores somos llamados también a ser generosos al dar al necesitado. Así pues, ¿cómo es el corazón de un pastor muy amado? Es un servidor de muchos, humilde, que no se cree por encima de nadie, sufrido, que está preparado para muchos problemas, no codicioso, sino trabajador esforzado y generoso. Ya hemos visto entonces dos cosas. Primero, el ejemplo de un pastor muy amado y segundo, el corazón de un pastor muy amado. Ahora veamos en tercer lugar el trabajo. ¿En qué consiste la agenda de un pastor muy amado? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cuál es su manual de funciones para un pastor? Y esto lo podemos resumir en una sola palabra. La agenda, el trabajo de un pastor se resume en una sola palabra y esa palabra está en el versículo 20. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. La palabra que resume la actividad, el trabajo, el encargo de Cristo a un pastor es la palabra enseñar. Los pastores somos pastores porque somos aptos para enseñar. Si alguna persona aquí es un candidato al pastorado y él no conoce la Biblia lo suficiente, de tal manera que sea apto para enseñar, ni siquiera sueñe con que puede llegar a ser pastor, y mucho menos un pastor muy amado, porque el pastor llega a ser amado porque él enseña la verdad y solo la verdad. Así que el candidato a pastor debe mostrar un conocimiento de las Escrituras más profundo que el promedio de los creyentes. Eso es determinante para poder ser elegido como pastor, que tenga un conocimiento de las Escrituras más profundo que el promedio. Y con respecto al trabajo de un pastor muy amado, el apóstol Pablo nos deja ver tres cosas. Primero, los lugares donde el pastor muy amado enseña. En segundo lugar, el contenido de lo que él enseña. Y en tercer lugar, la aplicación de lo que él enseña. En cuanto a los lugares donde el pastor muy amado enseña, el versículo 20 lo dice claramente. Pablo dice que un pastor debe enseñar públicamente y por las casas. Públicamente en todas las reuniones de adoración y enseñanza en que la iglesia esté reunida. Y también por las casas, es decir, en privado, también enseña a individuos o familias, los lugares donde el pastor muy amado enseña. En segundo lugar, Pablo nos habla del contenido de lo que él enseña y es suficientemente claro. Vean conmigo los versículos 26 y 27. Dice, por tanto, yo os protesto, 26 y 27, dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Esta expresión no debe confundirnos. En el Antiguo Testamento, si un profeta no anunciaba la verdad a otro, el profeta tenía parte de la culpa de que ese otro se desviara y Dios demandaba del profeta que esa persona se perdiera. Entonces, cuando dice, estoy libre de la sangre de todos, significa, yo hice mi trabajo, allá ustedes si se pierden, Dios ahora a mí no me va a castigar porque yo hice mi trabajo. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y esa frase es clave. Esa frase refleja el contenido de la enseñanza de un pastor muy amado. ¿Usted sabe por qué primariamente los pastores llegan a ser pastores muy amados? No porque son simpáticos, no porque son agradables, no porque son más amigos suyos. Los pastores llegan a ser amados porque enseñan la verdad con precisión y con valor. Lo que hace que usted llegue a apreciar a un pastor es porque usted ve que ese pastor le enseña la verdad completa. Todo el consejo de Dios. Para ser un pastor muy amado, el candidato al pastorado tiene que tener la firme determinación de que en el tiempo en que Dios le dé vida y posibilidades de enseñar, va a enseñar toda la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo,
bien trazada, exponiendo la verdad tal como es. Gústele al que le guste, chóquele al que le choque, tocando todos los temas necesarios para la madurez del pueblo de Dios y todas las doctrinas. Contrario a esto, muchos pastores de nuestros días, que no son pastores muy amados, porque muchos de ellos ni siquiera son auténticos, sacan de la Biblia las doctrinas que al hombre le chocan. No predican el arrepentimiento, no predican la depravación total humana, no predican la ira de Dios, el juicio del infierno. Son pastores lisonjeros, es decir, le predican a la gente lo que solamente le estimula, lo que solamente le gusta, lo que le agrada. El pastor muy amado es valiente y está decidido a predicar todo el consejo de Dios. Gústele al que le guste, chóquele al que le choque, porque sabe que sin el consejo de Dios completo en el corazón de sus oyentes, ninguno de ellos va a madurar. Ningún cristiano va a dejar de ser un niño a no ser que conozca todo el consejo de Dios. Y una de las principales formas, como ustedes conocen, todo el consejo de Dios es por la predicación de un pastor muy amado. Entonces, este es el elemento vital de su enseñanza, todo el consejo de Dios. Pero dentro de esa enseñanza, de todo el consejo de Dios, el apóstol Pablo nos muestra que este pastor, al enseñar, tiene que hacer todo el tiempo un llamado al arrepentimiento y la fe. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que un pastor muy amado es un predicador que desde cualquier texto puede hacer un llamamiento al arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Y otro elemento característico de su enseñanza es que él enseña la palabra de gracia. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de gracia, el pastor muy amado sabe que el evangelio, como el mismo Pablo dice en el verso 24, es el evangelio de la gracia de Dios. Y no tiene temor y va a pasar el resto de su vida predicando la depravación total humana, la elección incondicional, la expiación limitada, el llamamiento eficaz y la gracia irresistible, lo que conocemos como doctrinas de la gracia. Pero no va a predicar una gracia barata que invita al libertinaje, va a predicar una gracia acompañada de santidad, porque el que ha sido salvado ha sido justificado, y el que ha sido justificado ha sido santificado. No hay salvación sin santificación. Y por eso el verdadero predicador predica gracia y santidad. Y el apóstol Pablo enseña esto de una manera figurativa en el versículo 28, cuando le dice al pastor precisamente que él debe apacentar, es decir, proveer el pasto que la congregación necesita. Verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, es decir, para dar pastos, los pastos de la gracia. La congregación debe ser atendida todo el tiempo y servida en los pastos de la gracia. Entonces, vemos aquí los lugares donde él hace su enseñanza, el contenido de su enseñanza, pero hay dos cosas muy importantes que son de aplicación para su enseñanza, y es que el pastor debe ocuparse del desenmascaramiento de los herejes y de la confrontación privada. El desenmascaramiento de los herejes es una labor fundamental de la enseñanza de un pastor. Por eso aquí nosotros sabemos que no está mal decir públicamente el nombre de alguna persona que nosotros consideremos un falso apóstol o un falso profeta o un falso maestro. Eso está bien. A veces no lo hacemos por prudencia, para no ofender a las personas que han creído toda su vida en esos falsos apóstoles. Pero está perfectamente claro que hay que desenmascarar los herejes, que hay que hacer visibles las herejías para que los cristianos fieles se alejen de ellas. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán, desde afuera entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño.
desde afuera entrarán lobos rapaces y el pastor debe estar atento para no permitir el ingreso de esos lobos rapaces. Y tener una confesión de fe, como esta iglesia, que es una iglesia confesional, que tiene una confesión de fe que ya tiene casi 400 años, es una manera de frenar que personas de afuera entren enseñando cosas que no son la verdad de Dios. Por eso el pastor debe comprometerse a defender esa confesión que él mismo ha abrazado, para que de afuera no entre nadie a dañar la verdad que nos ha sido concedida. Pero lo más preocupante es que desde adentro a la iglesia entrarán falsos creyentes que harán carrera y algunos llegarán a ser ordenados pastores, verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, que hay lobos que vienen de afuera y hay lobos que nacen en la congregación, se crían en la congregación y llegan a ser pastores. Pero cuando alguno de estos lobos, nacido dentro de la congregación, comience a predicar algo distinto a la Biblia, que incluso podamos decir es distinto a nuestra confesión de fe, los pastores somos guardianes y el tal debe ser expulsado de la congregación. No puede ser nunca más pastor porque es un hereje. Y esa es parte de la aplicación práctica de la enseñanza de un pastor muy amado. Pero no solamente la aplicación va en la vigilancia de los herejes, sino también en la confrontación personal de cada uno de los cristianos, verso 31. Y esta es la labor que llamamos consejería pastoral. Los pastores tenemos citas personales con cada uno de ustedes en las cuales les enseñamos en forma particularizada de acuerdo con su necesidad y su propia experiencia. Y en esa enseñanza hay algo que no nos gusta mucho, pero que es necesario y es la confrontación. Verso 31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar, de confrontar con lágrimas a cada uno. Es decir, Pablo se enfrentó a todos tus problemas, a los problemas de su congregación, con lágrimas. Él se dolía por el pecado, él se dolía por los problemas y confrontaba y regañaba. El pastor que confronta al principio no es muy amado, pero luego la palabra de Dios dice: corrige al necio y te odiará, pero corrige al sabio y te amará. Así que cuando el creyente madura, se va a dar cuenta de que su pastor, al confrontarlo, en realidad le estaba mostrando amor, y por eso es que este hermano pastor llega a ser un pastor muy amado. Hemos visto entonces 3 cosas con respecto a un pastor muy amado: el corazón de un pastor el ejemplo de un pastor muy amado, el corazón de un pastor muy amado y el trabajo de un pastor muy amado. El pastor Pablo, el apóstol Pablo, en esos 3 años que estuvo en Éfeso, cumplió con estas características y por eso es que él ahora tiene el reconocimiento de ser un pastor muy amado. Y ese es nuestro cuarto punto: el reconocimiento de un pastor muy amado. Pablo, en su semejanza a Cristo, tenía todas estas características y era un hombre lleno de amor. Y el amor es muy fácil de reconocer. Versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas. Un hombre temeroso de Dios, que invoca a Dios de rodillas, y oró con todos ellos. Y aquí es donde viene el reconocimiento para él. Entonces hubo gran llanto, no cualquier llanto, no cualquier lagrimita que furtivamente se escapaba del rincón, del ángulo de un ojo. Hubo un gran llanto. No de unos pocos, de todos. Y ese llanto llevaba expresiones de afecto claramente manifiestas. Echándose al cuello de Pablo, le besaban. Este es el reconocimiento de que este hombre realmente era un pastor muy amado, un hombre inolvidable, un objeto de la gracia de Dios, que es un regalo invaluable para su pueblo. 38, doliéndose en gran manera. No era cualquier dolor, era un dolor en gran manera. Traten de
Traten de ubicarse en esta circunstancia, traten de estar en el corazón de esos pastores que se estaban despidiendo de Pablo. Un dolor en gran manera, un dolor muy grande. ¿Por qué? Simplemente porque no voy a volver a ver a esta persona. Un dolor muy grande. De esa manera, estos hombres amaban a Pablo y reconocieron que él llegó a ser para ellos un pastor muy amado. Es natural que la iglesia reconozca a un pastor muy amado, pero eso no siempre sucede. Hay iglesias que no aman a algunos pastores que deberían ser pastores muy amados. Por eso, el reconocimiento de un pastor no debe necesariamente ser en primer lugar el reconocimiento de su iglesia. El reconocimiento para un pastor muy amado es el reconocimiento de Cristo. Que Cristo le diga: bien, buen siervo y fiel, tú eres para mí un pastor muy amado. Así mueras aborrecido por tu congregación, porque fuiste fiel y esta congregación no se arrepintió, no quiso venir a mí, pero para mí eres muy amado. Así mueras aborrecido por tu congregación, el reconocimiento te lo daré yo, dice el Señor, para mí eres un pastor muy amado. Así que, hermanos, todos los que somos aquí pastores y aspiramos a serlo, nosotros no vivimos para ser pastores muy amados por nuestra congregación. Vivimos para ser pastores muy amados por nuestro Salvador. Pero si a la vez lo somos para la congregación, será un doble beneficio y una doble dicha para nosotros. ¿Qué hemos visto entonces? ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy con respecto al oficio de pastor? ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy sobre los que ejercen el oficio de pastor? Que los pastores tenemos un ejemplo que dar, un corazón que cultivar, un trabajo que realizar, y si lo realizamos bien, tendremos un reconocimiento primeramente del Señor y en segundo lugar de la iglesia. ¿Y cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra congregación? Este sermón yo lo he predicado 2 veces a conferencias donde están solo pastores. Ahora me toca adecuar las aplicaciones a la congregación. ¿Cuáles serían entonces las aplicaciones para una congregación al escuchar lo que la Biblia enseña sobre el oficio de un pastor? De tal manera que el pastor llegue a ser un pastor muy amado. Bueno, la primera aplicación obvia es orar y ayudar a este pastor o a nuestros pastores o a los que van a ser pastores entre nosotros a ser pastores muy amados. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la oración. La oración es lo primero. La aplicación de este mensaje, en primer lugar, es la oración. Nosotros debemos orar por nuestros pastores, para que nuestros pastores lleguen a ser pastores muy amados. Y por tanto, ¿qué es lo que debemos pedir por ellos? En primer lugar, que no caigamos en pecado. Los pastores somos tan susceptibles de caer en pecado como cualquier creyente. Y si caemos en pecado, nos vamos a descalificar para nuestro oficio. Así que las congregaciones deben orar por sus pastores para que ellos no caigan en pecado y no se descalifiquen en su oficio nunca, sino que lleguen a correr una buena carrera y tener un gran final, y que aún después de muerto, el pastor siga siendo un ejemplo para su congregación. Como dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os predicaron la palabra de Dios, imitad su ejemplo, recordad sus obras. Aún después de muerto, las obras de un pastor muy amado siguen estimulando a los que le conocieron. Así que si nosotros llegamos a ser pastores muy amados, después de muertos seguiremos sirviendo a vuestras almas. Y ustedes deben orar por nosotros para que así sea. Pero también hay que orar por la salud de los pastores, porque nuestro trabajo es agotador y necesitamos salud y fuerza para poder llevar a cabo tan difícil labor. Los pastores trabajamos mucho y nos desgastamos mucho, así que hay que orar por su salud y fortaleza física. Pero también hay que orar para que ellos sean guiados por el Espíritu Santo, que puedan cumplir todo esto que se les demanda y se perfeccionen en aquellas áreas en las que no están haciendo las cosas bien. Los pastores no hacemos siempre las cosas bien. Hay cosas que estamos haciendo bien.
Debemos orar para que esas cosas que estamos haciendo bien, las sigamos haciendo bien. Pero hay cosas que no estamos haciendo bien. Así que ustedes deben orar para que el Espíritu Santo nos guíe a corregir las cosas que no estamos haciendo bien y nos perfeccionemos y corrijamos lo que no estamos haciendo bien. Que tengamos sabiduría para hacer bien nuestro oficio en todo aspecto y para enfrentar los problemas obvios de nuestro oficio. Pero también es necesario orar por más pastores. Hay que orar por más pastores. Oramos para que el Señor levante en esta congregación pastores que lleguen a ser pastores muy amados. Algunos de ellos quizás todavía no han nacido, todavía ya están en el plan de Dios, pero no han nacido. Debemos orar para que el Señor en los vientres fecundos de nuestras hermanas aquí presentes o de otras que han de llegar, traiga pastores muy amados, nacidos en el corazón de la iglesia. Pero no solamente los que están por nacer, ya aquí hay niños que pueden llegar a ser pastores muy amados. Hay que orar y hay que trabajar para que ellos lleguen a ser pastores muy amados. Algunos jóvenes aquí, mientras yo hablo, el Espíritu Santo está haciendo una obra en ellos. Algunos jóvenes aquí, en este momento, están siendo llamados por el Espíritu Santo. Y ellos lo saben. Porque los que hemos sido llamados a ser pastores, experimentamos un fuego del Señor en el corazón. Y es absolutamente irresistible ese fuego. Algunos jóvenes aquí están siendo llamados por el Espíritu Santo. O algunos adultos, algunos hermanos, ya están en carrera, ya están señalados por el Espíritu Santo y ellos saben que lo están. Y en ellos también, en este momento, el Espíritu Santo está obrando en sus corazones, confirmando que ellos son llamados. No sienten temor, estos requisitos no los asustan. Son muy grandes, pero ellos saben que en su fuerza jamás podrán hacerlo. Pero ellos saben que el Señor los ha llamado y que si el Señor los ha llamado, estará con ellos. Si yo hiciera en este momento lo que se hace en muchas iglesias y dijera, pasen aquí al frente los que han sido llamados, ellos no podrían resistir venir aquí. Pero nosotros aquí no vamos a hacer ese show. No lo vamos a hacer. Pero ellos saben lo que yo estoy diciendo. Y si no fuera por evitar el show, caerían ahora mismo de rodillas delante del Señor que los llamó. Porque ellos saben lo que es ser un llamado de Dios a este oficio. Ellos saben que lo son, no lo pueden negar. Y en su momento el Señor los traerá de manera visible. Algunos tratan de ocultarse, pero eso es imposible. El que ha sido llamado vendrá. Así como fue irresistible tu llamado a salvación, es irresistible tu llamado a ser pastor. Vendrás. El Señor aparejará tu camino. Ahora ves obstáculos, pero en su momento vendrás. Y predicarás con poder la palabra de Dios, y el pueblo verá que tú eres ungido, su sacerdote, su anciano, que el Señor está contigo para alimentar a su pueblo, para sufrir con su pueblo, para darte a su pueblo. Eres un don de Dios a su pueblo. Y a mí se me ha dado hoy el llamarte, recordarte ese llamado. Así que oremos para que ese llamado sea claro, ese llamado sea fuerte y los que han sido escogidos vengan. Y cuando los tengamos aquí, en segundo lugar como aplicación, valoremos el tener pastores que nos apacientan con ciencia e inteligencia. No para idolatrarlos, no debemos pensar nunca más allá de lo que debemos pensar de nuestro pastor.
Nuestro pastor es un pecador como todos nosotros, pero tiene un oficio diferente, unas cualidades, unas capacidades diferentes, pero es al fin y al cabo un pecador como nosotros. No vamos a rendirle pleitesía, no vamos a adorarlo como un Dios, no vamos a poner fotografías de ellos en la iglesia, ni en la casa, pero vamos a valorarlos, vamos a valorar. Hermano, usted sabe lo difícil que es que una iglesia tenga un pastor que apacienta con ciencia e inteligencia, lo escasos que están los pastores, ¿usted sabe eso? Y los pastores buenos sí que están escasos. Y si nosotros en la iglesia tenemos 2, 3, 4, 5 pastores, no debemos estar muy agradecidos y valorarlos. Ayudarlos en todo para que ejerzan su ministerio sin obstáculo. Y cuando se equivoquen, corregirlos. Los pastores necesitamos ser corregidos, porque como dije hace un momento, no hacemos todo perfecto. También somos brutos, tenemos nuestra brutalidad en algún lado enredada. Pedro necesitó ser corregido de su amado hermano Pablo, cuando en Galacia, por un despiste teológico, terminó absteniéndose de comer las cosas que los paganos comían. Y Pablo delante de todos le reprendió: los pastores necesitamos ser corregidos. Para eso están los otros hermanos pastores, y también cualquier hermano de la congregación puede acercarse a nosotros con amor y humildad y será bien recibido. Valoremos a estos pastores y hagamos todo lo posible para que ellos puedan ejercer correctamente su ministerio. ¿Cómo? Contribuyendo económicamente para que puedan haber pastores de tiempo completo. Si no traemos recurso económico a la iglesia, no van a poder haber pastores de tiempo completo. Y una iglesia debe tener mínimo 2 pastores a tiempo completo, que se dediquen solamente a la palabra y a la consejería y a la oración, como dice su palabra. Por eso necesitamos que las ofrendas que tú traes vengan a la iglesia, porque sin la contribución económica no podremos tener pastores de tiempo completo. Y ya hemos visto lo vital que es que haya pastores de tiempo completo, que prediquen bien. 1 Corintios 9:14 dice que los que vivan del evangelio coman del evangelio. Los que enseñan el evangelio vivan del evangelio. Entonces debemos contribuir, no solamente orar, no solamente valorar, sino contribuir para que haya la posibilidad de que haya pastores de tiempo completo. También aportando tiempo, esfuerzo e iniciativas para que el trabajo de la iglesia se haga, colaborando con los diáconos, que son la herramienta auxiliar de los ancianos. Usted puede hacer muchas cosas aquí que ayudan a que esto funcione bien, para nosotros no tener que preocuparnos por eso y dedicarnos a su alma. Aporte tiempo, iniciativa, trabajo, pero eso sí, no se ofenda si no hacemos lo que usted dice. Cuando usted traiga una iniciativa aquí, tráigala con toda humildad y pida al Espíritu Santo, que si los pastores lo aprobamos y lo hacemos, bien, y si no, usted no se va a enojar. Pero ¿cómo más ayudamos y valoramos y aportamos al ministerio de los pastores? Aprendiendo a diferir en amor con tu pastor. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo ni con el pastor Julio en todo. En las doctrinas esenciales que competen a nuestra confesión de fe tenemos que estar de acuerdo. Pero hay otros asuntos que son doctrinas secundarias y de la vida cristiana práctica y aplicaciones de enseñanzas de la Biblia en las cuales pensamos diferente. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero tenemos que aprender a diferir en amor para que se conserve la unidad de la iglesia. Finalmente, este pasaje no puede ser correctamente aplicado si no llevamos los requisitos que Dios le exige a un pastor a la congregación misma. Porque lo que Dios exige de un pastor es lo mismo que exige de cualquier miembro de una congregación. ¿Qué exige Dios de ti para que tú llegues a ser un hermano o hermana muy amada? Que tú seas un buen ejemplo, que tú tengas un corazón servidor, humilde, sufrido, no codicioso, trabajador esforzado y generoso. Eso te exige Dios, que también para ti no está tanto el enseñar, eso es labor de los pastores, pero debes enseñar en tu hogar, debes enseñar a otros, debes participar del discipulado, es decir, debes hacer buenas obras. Cuando tú haces esas cosas,
tú eres como los pastores, miembros de la iglesia o diáconos muy amados. En esta iglesia ya hay hermanos y hermanas que nosotros consideramos hermanos y hermanas muy amados. Pero para ellos todavía falta algo. Todos los que estamos aquí debemos esforzarnos por ser cristianos muy amados. Pero aun cuando lleguemos a hacerlo, nos falta algo. Y ese algo es morir. Morir. Esta enseñanza nos lleva hasta la muerte. Nosotros debemos procurar ser pastores o cristianos o diáconos muy amados, pero no lo seremos hasta morir. Cuando muramos, entonces se podrá decir que yo era o que tú eras un hermano muy amado. Solo con la muerte. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos desbaratar, destruir y dañar nuestro testimonio. En cualquier momento podemos caer y resbalar y dejar de ser pastores o hermanos muy amados, porque el pecado destruirá por completo nuestra carrera. Las moscas muertas hacen heder y dañan el perfume del perfumista. Así una pequeña locura en la vida del que es considerado sabio y honorable. Así que el que busca ser un pastor muy amado, o un diácono muy amado, o un hermano muy amado, debe serlo hasta morir. Y debe soñar con el día de su muerte. Hermano, imagínese por un momento que usted acaba de morir. Piense en su sepelio. Ahí está su cuerpo en el cajón y su pastor va a comenzar a predicar el sermón de su funeral. Pero usted ha sido un hermano tan amado que el pastor no es capaz de comenzar. Está llorando y llorando y llorando porque usted partió. A su pastor le duele en gran manera, como estos hermanos se dolían en gran manera de no volver a ver a Pablo. Piense en los comentarios de los hermanos alrededor de su cadáver. Imagínelos llorando por tener que despedir a un hermano tan amado como usted. Pero algo más. No piense solamente en la despedida que le daremos aquí. Hablo a los pastores, a los candidatos y a los miembros. Piense en la recepción que le darán allá. Hermanos, si usted llega a ser un pastor muy amado, un diácono muy amado, un miembro muy amado, aquí lo despediremos con lágrimas, pero allá lo recibirán con gran gozo. Piense en la recepción que le darán los ángeles cuando usted surque la entrada al cielo. Piense en la recepción que le darán los hermanos que están ya allá en el cielo. Pero lo más importante, piense en la recepción que le dará Cristo, el príncipe de los pastores, el cual dirá de usted: aquí viene mi hijo o mi hija, un pastor, un diácono o un hermano muy amado, de boca de Jesús. Anhele escuchar eso. Tú eres para mí un pastor, un diácono, un hijo muy amado. Debemos soñar con eso. Y eso nos motivará para llegar a ser lo que el Señor espera de nosotros. Y a nuestros amigos que están aquí, hoy como pastor, con toda esta congregación, yo debo hacer lo que Pablo nos mandaba, diciendo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amigos que nos visitan, yo les testifico de que ustedes están en sus pecados delante de Dios y que la ira de Dios está sobre ustedes y que si llegan a morir como están, solo recibirán la ira de Dios. Amigos que nos visitan, a ustedes les han dicho en la calle que todos somos hijos de Dios y que Dios nos ama a todos, lo cual es una gran mentira. Dios te aborrece por causa de tus pecados no perdonados.
Si quieres verdaderamente ser amado por Dios, debes arrepentirte de tus pecados y limpiarlos en la sangre de Jesucristo. Solo así podrás ser un hijo para Dios muy amado. Si no te arrepientes de todos tus pecados con dolor y vienes a Cristo en arrepentimiento genuino y fe, serás odiado por Dios por toda la eternidad. Nunca conocerás la experiencia de ser muy amado por Dios. Pero estás aquí delante de Él y en medio de toda esta gran congregación para la salvación de tu alma. Solo debes arrepentirte, reconociendo tu pecado, humillándote delante de Dios y pidiendo perdón. Y Dios te dará su salvación y llegarás a ser un hijo para Él muy amado. Que el Señor nos conceda, conforme a lo que hemos escuchado en su palabra, una iglesia en la cual el ministerio pastoral esté lleno solamente de pastores muy amados y que toda la congregación llegue a tener las mismas características que Dios exige a esos pastores. Y si alguno aquí no le conoce, le conozca ahora y sea salvado. Pongámonos de pies y oremos. Espíritu Santo, eres tan real para nosotros y estás tan cerca como el aire que respiramos. Y estamos seguros de que hoy has hecho una obra en medio de nosotros al abordar este tema capital que es el ministerio pastoral.